Podemos imaginar una situación en el futuro, estoy hablando del futuro, claro, en la que mis nietos jueguen en su habitación a cultivar y criar distintas plantas y organismos, animales, arbustos, simplemente seleccionando de entre el enorme repertorio que nos ofrece la naturaleza. Oye, se trata de algo que realmente podemos imaginar ya, ¿no? Esto sucederá en el futuro, sí, pero por ahora la mayor parte de la ingeniería genética se realiza en organismos unicelulares, como las bacterias. Seguimos con las bacterias. Cuando llegamos a organismos más complejos, el proceso se complica. La gente siempre está asustada, ¿no?, con la posibilidad de que la clonación o la ingeniería genética se descontrole, desemboque en errores. ¿Existe realmente la posibilidad de que todo este tema se nos escape de las manos? Jamás diría que algo es imposible. Claro. En los últimos 50 años, mi campo científico ha progresado mucho más rápidamente de lo que jamás habría podido suponer. La ciencia cada vez avanza más rápido. Es difícil saber qué nos deparará el futuro. Lo único que sé es que, ahora mismo, podemos hacer muchas cosas con organismos unicelulares como las bacterias. Se pueden utilizar en fábricas para sintetizar productos útiles. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya sabes que la mayoría de anticuerpos provienen de un modo natural de bacterias. Es verdad, sí. El etanol se fabrica en grandes cantidades a partir de levaduras, que son organismos unicelulares. Mediante ingeniería se fabrica con algunas bacterias etanol o butanol, e incluso algunos combustibles con hidrocarburos más complejos. Por supuesto, la industria farmacéutica utiliza bacterias para fabricar productos proteínicos como por ejemplo la insulina o la hormona de crecimiento. Muchos productos proteínicos se fabrican en fábricas de bacterias y se cultivan en grandes tanques. Y a menudo se ha visto que es más barato producir con bacterias que sintetizar químicamente. ¿Podremos acabar un día con las bacterias? Me refiero, ¿habrá bacterias para siempre? Sí. La Global Ocean Sampling Expedition, encabezada por Greg Venter y el Instituto Venter, descubrió que existen literalmente millones de especies de bacterias de las que no sabíamos nada. Increíble, ¿no? Y hemos podido secuenciar millones de genes. Así que ahora tenemos una base de datos con una cantidad ingente de información sobre los distintos tipos de genes. Cuando hablas de la posibilidad de combustibles biológicos, ahora que todo el mundo mira a la gente de la calle que no para de protestar sobre los precios del petróleo, ahora que tenemos estos enormes problemas de suministro energético, ¿crees de verdad que podríamos utilizar bacterias para colmar nuestro déficit energético? Bueno, tenemos el caso del propanediol, que se fabrica en grandes cantidades. Es un ejemplo de lo que pueden hacer las bacterias. Y, por supuesto, la producción de etanol en el mundo es enorme. Brasil fabrica la mitad de su combustible para automóviles en forma de etanol a partir de la fermentación de la caña de azúcar, a través de levaduras, que son organismos unicelulares. No hay duda de que se puede crear una cantidad enorme a partir de bacterias simples o de levaduras.
Siempre me gusta decir, cuando la gente me pregunta si las bacterias podrán crear suficiente cantidad, que fueron las bacterias las que crearon nuestra atmósfera. Hace varios miles de millones de años, las cianobacterias crearon nuestra atmósfera de oxígeno mediante fotosíntesis. Y déjame decirte que no creo que los biocombustibles sean la respuesta definitiva, pese a todo. Mira, recordemos que los combustibles más eficaces son los hidrocarburos con 8 o 10 átomos de carbono. El etanol solo tiene 2 átomos de carbono y está parcialmente oxidado, así que no es un combustible demasiado eficaz. Pero el caso es que algunas bacterias pueden generar cadenas más largas. Y creo que aquí es hacia donde nos dirigimos. No solamente el etanol, sino el butanol o el dimetilbutanol serían posibilidades. Sin embargo, creo que probablemente tengamos que utilizar la energía nuclear en mayor medida. Actualmente lo que tenemos es una cantidad mucho más grande de información y por lo tanto podemos acceder a técnicas que hace solamente 10 o 15 años no nos hubiéramos podido imaginar. Toda la información sobre secuencia genética de ADN es una parte muy importante del conocimiento sobre la genética de las plantas que cada vez podemos utilizar más a fondo. Podemos utilizarlo para cambiar genes de unas especies a otras. En el proceso de la transformación partimos de callo de células, que son células que no son diferenciadas, que crecen, entre comillas, como si fuera un tumor. Y estas células son las que se inoculan con una solución de bacterias. Y una vez se inoculan las células, lo que interesa es que una de estas células incorpore un gen, el gen que tú te interesa meter en la planta. Una vez se obtienen las plantas regeneradas, por ejemplo, en este caso son plantas de arroz, se tiene que comprobar si está el gen. Como veis, estas plantas tienen un aspecto idéntico que las plantas normales, pero con la peculiaridad que llevan un gen incorporado. Para nosotros la transformación es otra herramienta de trabajo que tenemos, como son las técnicas de cultivo in vitro y como son muchas técnicas que tenemos aquí en el laboratorio. Después, el uso que se puede hacer con todas estas técnicas pues es como todo en ciencia, ¿no? Que depende del uso que haga cada uno. Yo creo que gracias a la transformación hemos aprendido muchas cosas, sabemos cómo funciona más la genética de las plantas, los genomas, y para los científicos es un paso más adelante. El intercambio de genes entre especies produce la rotura de los candados que se establecieron hace millones de años. Sin embargo, parece que el ser humano es capaz de llegar todavía más allá. ¿Seríamos capaces de crear nuevas cartas para la baraja de la vida en el futuro? ¿Podríamos crear genes en el laboratorio? El equipo de investigadores de Hamilton Smith ha logrado fabricar en el laboratorio el kit de genes completo de una bacteria, a partir de la unión, una a una, de las pequeñas moléculas que forman los genes. El siguiente paso es introducir este kit en una bacteria de otra especie y demostrar así que es posible crear organismos enteros en el laboratorio. Volvamos al tema de la vida más simple posible, la célula mínima. Se trata de un problema en el que el Instituto Venter lleva trabajando más de 10 años. Se empezó con un organismo muy sencillo que solamente tiene 485 genes. Se trata de un micoplasma, un organismo natural, el más pequeño que conocemos. Sí. Tiene 485 genes codificantes de proteínas y 43 genes de ARN. Es un genoma muy pequeño. Pero la pregunta era si al cultivarlo en el laboratorio, todos estos genes eran necesarios o no. Y desactivando genes, uno a uno, descubrieron que alrededor de un centenar de esos genes no eran necesarios.
Entonces, la pregunta fue si sería posible sintetizar el genoma de esa célula y dejar fuera esos genes, y luego comprobar si todo funcionaba, si seguía creciendo como una célula mínima. Las herramientas para eliminar genes de una célula viva todavía no están disponibles. Así que hay que hacerlo sintéticamente.